Se van a levantar en medio de nosotros falsos maestros. Y dice la palabra de Dios que es en medio de nosotros, no de afuera. Cuando Jesús venga, va primero a disciplinar o va a comenzar a juzgar a su iglesia, a su casa, a los que pertenecen, a los que escucharon, a los que militaron en la palabra de Dios. No dice que a los de afuera, dice primero a los de su casa. Así que es triste ver todo eso. Y bueno, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor Jesús, te damos gracias en este día porque nos permites reunirnos para escuchar tu nombre. Padre, yo te suplico que nos perdones nuestros pecados, fallamos, Padre, pero sabemos que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Te queremos suplicar, Dios Todopoderoso, que nos ayudes día con día, que fortalezcas nuestras vidas, que nos des el ánimo que necesitamos para seguir. La carga es pesada, los días son difíciles, el tiempo es difícil. Sabemos que mientras tú estés con nosotros, nada nos puede derribar, sino que lo que aparentemente pudiera derribarnos nos hace más fuertes. Así que bendito Dios, yo te suplico que tengas misericordia de esta célula y que nos ayudes a crecer, que avives el fuego que está en nosotros y que nos des abundantemente conocimiento y sabiduría para conducirnos en todo lugar. Aún más, Padre, que nosotros podamos ser ejemplo para con todos de tu verdad, de tu amor, de tu misericordia, ya que es difícil hacerlo. Pero sabemos que esa es parte del evangelio que tú quieres que hablemos. Aún más, Padre, no queremos cerrar nuestras bocas para predicar lo que tenemos que hablar en estos tiempos, como es hablar del infierno, hablar del verdadero evangelio, del arrepentimiento, del perdón, de que no podemos vivir con nuestros corazones llenos de amargura y de falta de perdón, porque eso hace que nuestro cuerpo se enferme, que nuestra mente se enferme y que nuestro corazón se enferme. Enséñanos, Padre, a través del perdón, a perdonar a todos para que podamos ser libres de ese azote y nuestra alma pueda ser librada del mal. Te damos gracias y toma el control de esta reunión en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, hijitos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Cuando somos hijos, vemos a nuestros padres como autoridades, como alguien que nomás nos manda, como alguien que nomás nos regaña, como alguien que no nos deja en paz. Cuando somos niños, jóvenes, adolescentes, vemos a nuestros padres como patrones, como capataces, como alguien que no quiere que hagamos nada. Cuando somos jóvenes, niños, no nos damos cuenta ni nos percatamos del mal, ni de lo que hay allá afuera que nos puede causar un daño, sino que pensamos que nuestros padres se equivocan. Cuando somos niños, adolescentes, pensamos que cuando mamá o papá nos dicen no puedes ir a esta fiesta, o no te puedes vestir así, o no puedes pintarte tanto tu rostro, o no camines de esa manera, pensamos que lo hacen por molestarnos, cuando no nos estamos dando cuenta que ellos nos están tratando de cuidar del peligro y del mal que hay allá afuera. Hay muchos casos a nivel mundial de niños o niñas que son abusadas sexualmente o psicológicamente o maltratados o azotados por personas que principalmente son adultas mayores que ellos. ¿Y por qué pasa esto? Porque esos niños o la mayoría de esos niños pues no estuvieron bajo el resguardo o bajo la vigilancia de unos padres que pudieran haber conocido a Jesús, o de un matrimonio que hubiera podido haber estado estable, sino que muchos de estos casos provienen
de matrimonios que han sido rotos, de separaciones, de engaños y demás, donde los hijos han tenido que vivir y ver las situaciones por las que pasa tanto el padre como la madre, por si estamos hablando de adulterio, fornicación o engaño o maltrato, muchas son las situaciones. Así que la palabra de Dios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ustedes que son jóvenes, niños, y que nunca dejaremos de depender o de tener una autoridad, aprendamos a obedecer y a respetar no solamente a nuestros padres. Como vínculo familiar, tenemos a papá y a mamá, que son nuestras autoridades. Como observándolo desde el punto familiar, siempre, así te cases, así tengas 50, 60 años, y mientras tengas a tus padres siempre van a ser personas de respeto para tu vida, y van a ser personas que siempre van a reflejar y van a ser una autoridad para tu vida. El hecho de que te cases sí implica que hay una separación en la que tú ya haces tu vida con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, y donde tanto mamá como papá no se pueden meter en tu vida matrimonial, no se pueden meter a decir qué debes de hacer o qué no debes de hacer, o cómo hacerlo o cómo educar a tus hijos, sino que ellos siempre van a estar para un consejo. Meterse en tu vida matrimonial no. Querer corregir a tus hijos, una corrección en palabras sí, golpes no. La disciplina es del padre, de la madre, no pertenece a nadie más. Tus padres siempre van a estar para darte un consejo, una solución, apoyarte en lo que tú necesites, y siempre van a ser una autoridad. Pero a donde quiera que tú vayas, siempre va a haber una autoridad. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser obedientes. A lo mejor en tu trabajo tú vas a decir: yo, ¿por qué le voy a obedecer a mi patrón si ni es de mi familia? El trabajo te lo da Dios. El trabajo le pertenece a Dios. A Él le plació darte el trabajo que tú tienes, estar con el jefe que tú tienes y bajo su autoridad. Así que en ese momento, ante los ojos de Dios, tú debes de respetar esa autoridad. Así, si estás en cualquier lugar a donde tú vayas, siempre va a haber una autoridad a la que tú tienes que estar bajo y guardar respeto. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo número 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que honres a tus padres, ya que es un mandamiento. Es un mandamiento. No, la palabra de Dios no lo ve como que si quieres, puedes honrarlos. Si quieres, puedes hacerles un bien. Si quieres. La palabra de Dios te dice: hónralos, hazlo. No es si quieres o no. Es tu obligación honrarlos. ¿Y qué es honrar? ¿Qué es, qué podríamos decir de la palabra honrar? La palabra honrar significa que no les robes la paz a tus padres. Que lejos de ser un hijo que sabemos que nadie es excelente en todas las cosas y sabemos que nadie es perfecto, pero es tu obligación como hijo no dar muchos problemas a tu padre y a tu madre. Es tu obligación como hijo sacar buenas calificaciones. Es tu obligación como hijo ayudar en casa, en los quehaceres del hogar. Eso es parte de honrar a papá y mamá. Si tú escuchas que a lo mejor tus padres o tú presenciaste que tu papá y tu mamá se hablaron feo y se dijeron de groserías y se faltaron al respeto, eso no quiere decir que tú como hijo lo debes de hacer. Si tú viste que tu papá y tu mamá se faltaron al respeto y se dijeron groserías,
Tú no aprendas eso de tus papás. Tú aprende lo bueno, porque al aprender lo bueno como hijo, honras a tu padre y a tu madre. Asimismo les enseñas y les testificas que no porque ellos hacen o actúan como lo han hecho, tú caes en lo mismo. Tú debes de ser inteligente y debes de aprender lo mejor que Dios tiene para tu vida, que es una muy buena conducta, que hables bien, que utilices palabras correctas, que te dirijas a las personas con respeto, que, que no salgan palabras corrompidas de tu boca y que a donde quiera que vayas te conozcan porque eres una persona educada. La palabra educada no quiere decir que tienes que tener mucho dinero para tener educación. La educación no se adquiere por dinero, la educación se adquiere por lo que aprendes en casa, porque en casa te enseñan el respeto, te enseñan a amar, te enseñan a ayudar, te enseñan a valorar a tu madre, a tus hermanos, las cosas que tienes, los zapatos que tienes, las cosas que te han comprado, has aprendido a valorar, has aprendido a tener dignidad, has aprendido a respetarte tú mismo para después poder respetar a los demás. Has aprendido a ser amable. Has aprendido a no tirar la basura en la calle. Has aprendido a no destruir el medio ambiente. Todo eso es parte de una educación. La educación, repito, no es el dinero. No quiere decir que tengas mucho dinero. La educación es que en casa te han sabido enseñar para que puedas ser la persona que eres. Y la palabra de Dios dice que es un mandamiento. No es algo que si quieres o no. Mandamiento. No se vale de desearle la muerte a papá o mamá porque un día te golpeó con todas las fuerzas del mundo y te lastimó tanto que deseaste su muerte o que algo les pasara. Nunca le decías algo así a tus padres, ya que para ser un padre nadie es perfecto, ya que un padre no estudió para ser padre. Un padre no fue a la escuela de padres y no existe tal escuela. Entonces todos pasamos por un tiempo de aprendimiento o donde vamos a aprender con nuestros propios hijos a saber, a dirigirlos. Y no solamente eso, sino educarlos. Y en ese caminar, en ese crecer, siempre va a haber errores como padres y nos vamos a equivocar. Como hijos no juzguemos a nuestros padres, vamos a honrar a nuestros padres. Hermano, pero yo no tengo, ¿cómo los puedo honrar? Dándoles muchos regalos. Un regalo no es más que un regalo, una sensación o un momento de satisfacción en el momento. Pero el que tú le des un regalo a papá o mamá no cambia el que tengas más amor, más misericordia, más bondad, más respeto o más cualquier otra cualidad. Para tú honrar a papá y mamá, puedes darle un abrazo con todo tu corazón, donde tú le digas que lo amas, lo importante que es para ti, y te aseguro que tiene más valor ese abrazo y el beso que le puedas dar que un regalo. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, que es un mandamiento con promesa. ¿Por qué con promesa? Porque dice que te va a ir bien cuando tú hagas esto. Te va a ir bien. Si tú haces esto, te va a ir bien. La palabra de Dios no se equivoca, no miente. Y si dice que te va a ir bien, es porque te va a ir bien. Te va a bendecir en tu trabajo, te va a bendecir en la escuela, en tu matrimonio, en tu casa, en todo lo que tú hagas o seas como persona. Dios te va a bendecir, dice, y te va a ir bien. Pero después la promesa también dice que te va a ir bien y que serás de larga vida sobre la tierra. ¿A quién le gustaría tener muchos días aquí? A muchos no les va a gustar, muchos van a decir, no, pues ¿para qué? Hace unos días estaba viendo un caso de un joven de 18 años que su papá cumplió años y su papá le regaló un coche del año. El joven salió y ahí iba volando, ya bajen su mano. Iba volando en el carro y el joven
joven de 18 años, queriendo presumir su carro, que lo vieran las chicas guapas, que ya tenía un carro, con el estéreo fuerte. Hace una llamada el joven y le habla a su hermano para darle la noticia de que su papá le había regalado un coche. En ese momento el joven va hablando con su hermano y no se percata de, de un semáforo que se cambia de verde a rojo y el joven se pasa. Cuando el joven se da cuenta que iba a chocar, frena repentinamente de tal manera que el joven ni siquiera llevaba el cinturón de seguridad puesto. El joven del enfrenón se sale por el quemacocos, cae 8 metros a distancia del coche y su cabeza se golpea en el filo de una banqueta y se muere. Cuando entrevistaron a su padre decía, ¿por qué le compré el carro? La pregunta es, ¿eso es educación? ¿Eso es educar a un hijo dándole lujos? ¿Dándole cosas que van a llevarlo a su propia muerte? La educación es enseñarle al hijo el porqué, el valor de respetar. Uno de los grandes valores que puedan existir es ese, el respeto. Porque tú tienes que aprender a respetar que si tu papá y tu mamá están hablando, tú no te debes de meter. No debes de interrumpir. Si mamá te solicita tu ayuda, tú debes de obedecer a la primera. Tu mamá no tiene por qué estarte diciendo 3, 4, 5, 6 veces, ven, ayúdame o haz esto, porque es a la primera. Eso es respeto. Amor es que cuando te digan lo que tienes que hacer, no le tuerzas la boca a mamá, no le hagas una seña de que te molestó por lo que te dijo que tienes que hacer, o de que le das a demostrar tu enojo porque te mandó recoger tu cuarto, tu cama o tus zapatos o tus calcetines parados que dejaste ahí desde hace 3 días. No debes de enojarte por eso. El amor que tú debes de tener va a demostrar que cuando se te dé una orden, tú la vas a ejecutar. A Dios le agrada la obediencia hacia los padres. Y luego dice la palabra de Dios ya para terminar. Dice que seremos de larga vida en la tierra. Si nosotros no aprendemos la obediencia, no podemos estar en este mundo. Dios no le va a dar muchos días al que no aprende la obediencia. Porque un hijo desobediente se va a equivocar y solito va a buscar su muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El que no aprende a obedecer, el pecado de su vida lo va a llevar a la muerte. Pero el que obedece va a hacer que su vida sea corregida por la obediencia. Ya que a través de la obediencia, él va a cambiar sus hábitos de hablar, él va a cambiar sus hábitos en el amor, en la responsabilidad, en la honradez. Él va a cambiar su forma de hacer todo. Y el hacer las cosas bien lo va a llevar a una larga vida con el respaldo de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nunca hablamos de la madre o del padre. Nunca hablamos de ellos. A Dios le gusta que los mencionemos, ya que son una autoridad para nosotros. ¿Quién de aquí no tiene papá? ¿Quién de aquí no tiene mamá? Todos. Y si no los conocimos, los tuvimos, porque por alguien llegaste a este mundo. Por alguien estás aquí, principalmente por el amor, la misericordia de Jesús y por los medios que Él usó, que fue tu padre y que fue tu madre. Así que nosotros tenemos que aprender a amar y respetar a nuestros padres, a honrarlos, a llenarlos de amor y a darles todo lo que nosotros somos. No olvidarnos de ellos, no dejarlos, no contestarles, no decirles no lo hago, no quiero. O yo he escuchado niños que cuando su papá o su mamá le dice, a ver, ponte a hacer esto, dice, no, no lo voy a hacer. Y su mamá le dice, ah, no lo vas a hacer. Y el niño se atreve a decirle, cuando venga mi papá te voy a acusar con él. Eso es totalmente incorrecto y desaprobado por Dios.
porque tanto el padre como la madre tienen la misma autoridad. El padre no es más, ni la madre es más. Los dos son un solo cuerpo y los dos son una misma autoridad. Y por lo tanto, si un niño se atreve a decirle a su mamá o a su papá, te voy a acusar con mi papá o con mi mamá, lo que está haciendo este niño es que se está ganando y es merecedor de una muy buena disciplina. Así que Dios quiere que amemos a nuestros padres. Dios quiere que los respetemos. Dios quiere que los honremos. ¿Y cómo los vamos a honrar? Amándolos. Basta un abrazo. Si quizás no tienes para un regalo el día de mañana, que el mundo le va a festejar a las mamás, que es el Día de las Madres. Si tú no tienes para darle un regalo a tu mamá, yo quiero que sepas que basta con que vayas. Yo te aseguro que a tu mamá le va a gustar más un abrazo con un beso y que le digas cuánto la amas, a que si tú le intentas dar un chocolate y no le das un abrazo. A tu madre le va a parecer mejor y le va a agradar el abrazo y el beso. Eso es lo que ve mamá. A mamá no le importa el dinero, no le importa qué le des. A ella le importa cuánto la amas y cuánto la respetas. Amén. Así que la mayoría hoy aquí son, pues todos, son niños, jóvenes y todos en absoluto tenemos a mamá y a papá. Así que vamos a honrar a papá y a mamá y, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes para que pueda ejecutar lo que Dios ponga en su corazón hacer y las palabras que ustedes le van a decir a mamá. Amén. Bueno, pues entonces